Buen día. Eh, Comenzamos con un nuevo módulo. En este caso tiene que ver con el preocupacional docente y su funcionamiento a lo largo de estos 3, 4 años de funcionamiento. La idea es ponerlos en tema respecto de qué es el preocupacional, cómo ha funcionado históricamente dentro del ámbito docente de la provincia de Río Negro, contar un poquito de la evolución y los eh, pormenores que se han dado en el funcionamiento del preocupacional y contarles también cómo está funcionando la situación de los exámenes preocupacionales en el marco de la pandemia COVID-19. Siempre cuando nos toca trabajar con esta temática, lo primero que sostenemos es tratar de contarles a cada uno de ustedes que el estudio médico preocupacional no es el único estudio viable dentro de la labor, en este caso de la labor docente. El estudio preocupacional, como su nombre lo indica, está previsto como una serie de estudios, una batería de estudios, suele decir mi compañera de equipo Claudia, que incluyen lo que tiene que ver con estudios clínicos y también de tipo psicológico, para determinar si la persona que aspira a ingresar a la docencia se encuentra en condiciones como para ello. Partiendo de esta idea, es que se piden determinados test, desde psicológicos hasta de sangre, por ejemplo, que una vez realizados determinarán a través de, en este caso, la Junta Médica Provincial, si el aspirante se encuentra apto o no para el ingreso al trabajo al que está aspirando, precisamente. ¿Este es el único tipo de estudio o examen que está previsto por la normativa? Bueno, en principio no. La ley 24.557, Ley de Riesgos de Trabajo, prevé que además de los estudios preocupacionales, las aseguradoras de riesgo y los empleadores, claro está, tienen a su cargo la posibilidad, o no, la obligación, que en la mayoría de los casos no ocurre, y ustedes como docentes lo saben muy bien, de realizar estudios médicos periódicos. Estos estudios médicos periódicos generalmente deberían ser anuales, o cuando cambia alguna situación específica, y que permitiría saber cómo, en el marco de la labor, por la cual uno tiene un seguro de riesgos de trabajo, el docente, en el caso, va llevando adelante su cuestión patológica que tenga que ver precisamente con su salud. La idea de los exámenes, tanto del preocupacional como del periódico o cualquier otro que pueda desarrollarse con posterioridad, no tiene que ver con otra finalidad que no sea la del cuidado, la prevención y la protección del trabajador. En la práctica esto no siempre es tan así, pero sí les cuento que es el fin que prevé la ley 24.557. Entonces, nos encontramos, repasemos, con la posibilidad de cierta, desde el año 2016 a esta parte, en la docencia, de que el empleador, para poder acceder a un cargo, me obligue a tener un estudio preocupacional. También con la posibilidad de que periódicamente, y esa periodicidad es lo que está a discutir, por decir de alguna manera, me puedan realizar un control, un chequeo que me permita saber cómo voy desarrollando mi trabajo profesional, y en función de ese trabajo, si necesito tener algún tipo de acompañamiento médico, psicológico, etc. Y por último, se prevé también la posibilidad de que exista otro estudio que se llama de egreso o de finalización de la función laboral, en la que uno, como empleador en este caso, pueda tener la certeza de en qué condiciones deja el sistema aquel trabajador que, por la razón que fuera, sea por presentar una renuncia, o porque accedió al beneficio jubilatorio, o porque fue sancionado y no puede trabajar en la función, en el caso del docente, en ese momento del corte con su labor, cómo se encuentra de su situación laboral, es decir, cómo laboralmente se ha afectado su salud.
¿Por qué es esto? O sea, ustedes podrán preguntarse, ¿para qué sirve esto? En realidad tiene un objetivo muy claro, que es que cuando el trabajador deje de pertenecer al empleador, no pueda luego iniciarle, por ejemplo, un juicio producto de una incapacidad que ha obtenido en el marco de su trabajo, o que ha surgido producto del trabajo, cuando ya no está prestando más funciones para ese empleador. Ejemplo, resulta ser que yo corto mi relación con el Consejo Provincial de Educación en fecha 20 de abril del año 2019. Ceso en todos mis cargos, y el día junio, 1 de junio de ese mismo año, inició una acción judicial contra la aseguradora de riesgo y contra mi empleador, indicando que tengo un problema surgido de un accidente de trabajo que ocurrió, supónganse, en una fecha en la que yo todavía estaba trabajando, pero que recién generó consecuencias a partir del momento en el que yo me desvinculé. El empleador, ante esa situación, si realizó el examen de egreso, va a tener la comprobación de que al momento en el que el docente se fue del sistema, no tenía ninguna patología, que fuera merecedora de un porcentaje de incapacidad. Ahora, en caso de no haberlo hecho, es decir, en el caso de no haber realizado este estudio de egreso, lo más probable es que la justicia pueda presuponer que efectivamente esa patología que tiene la adquirió cuando todavía estaba ejerciendo funciones, que tiene una relación su labor con esa patología y deba pagar un porcentaje de incapacidad. Entonces está previsto un sistema en el que se controle y se trate de prevenir primero, pero también se dé claridad respecto de la forma en la que el trabajador finaliza la relación de trabajo y por la razón que fuere, que arranca con un estudio preocupacional y finaliza, o debería finalizar, con un examen de ingreso que permita determinar en qué condiciones el trabajador deja de prestar funciones para ese empleador. En docencia, como les decía, cuando se incorpora el preocupacional, lamentablemente se genera como una forma de selección del personal más apto. Es decir, arranca el sistema de preocupacionales buscando, en cierta manera, excluir a determinados docentes que no cumplían con algunos parámetros, a modo, en este caso, de observancia de aquel que tenía que realizar la evaluación. Es decir, sea por razones de tipo profesional, de tipo psicológico o por alguna patología de base, se llevó al punto tal de que los estudios preocupacionales hacían que el aspirante no pudiera ingresar al sistema. Esto llevó mucha discusión política por un lado, y alguna que otra importante discusión jurisprudencial, que obligó a que el Consejo Provincial de Educación un poco tenga que ir flexibilizando el nivel eh, de exclusión que generaba el estudio preocupacional. A punto tal, por ejemplo, y siempre lo traigo como un ejemplo anecdótico, pero válido, que, por ejemplo, alguna persona que realizando actividades normales, pero que en algún momento había tenido una cirugía de columna, por una escoliosis que en ese momento en el que se presentaba al cargo ya se encontraba operada y realizando tareas normales, se le impidió el ingreso a la docencia producto de esa patología preexistente. Y en realidad, y acá es lo importante que debemos conocer, lo que debería haber hecho precisamente el estudio preocupacional es diagnosticar la preexistencia. Es decir, acá claramente observamos en este aspirante que tiene una preexistencia, cirugía por escoliosis de columna. Más no decir no puede trabajar porque en algún momento lo operaron de una escoliosis en la columna. Estos errores que se fueron dando durante el primer periodo de prueba, de comprobación precisamente del funcionamiento del preocupacional, hubo que pelearlo hasta judicialmente a punto tal de que fue la justicia quien terminó diciendo en el caso concreto, si la docente puede trabajar, queda en su legajo la preexistencia y el día de mañana, si hay algo que ocurra
en su salud en relación con esa patología, ya queda en su legajo que efectivamente es preexistente. La preexistencia hace que luego no va a poder venir ese aspirante a reclamar una indemnización producto que se enfermó trabajando. Pues claramente no fue así, producto que ya venía con esa patología antes de eso. ¿Podría haberse empeorado por tareas propias de su función? Sí, claro, pero no se va a pagar la incapacidad, sino se va a pagar el porcentaje en el que efectivamente se empeoró producto del trabajo esa patología de base que tenía. Esta será una discusión luego a dar con las aseguradoras de riesgo de trabajo. Es decir, lejos de zanjarse por allí los problemas de preocupacionales con la resolución que impone en el ámbito de educación su existencia, por el contrario, a partir de ahí empezaron los problemas. A punto tal de que hoy por hoy nos encontramos con los mayores problemas que no tienen que ver con una cuestión por ahí física, sino por los rechazos psicológicos en función de el no apto psicológico para desarrollar función docente. En este aspecto, si bien no es mi área de incumbencia, digamos, no soy psicólogo ni nada por el estilo, sí es real que hemos tenido distintas situaciones, algunas probablemente justificadas para decretar el no apto, y en otras en las que no, en las que claramente no había justificación, y no porque lo diga yo como abogado, sino porque se tomó el trabajo del aspirante de desarrollarse los test con otros profesionales que le explicaban la aptitud para desarrollar función aún ante el no apto que habían obtenido en este caso de los médicos integrantes de la Junta. Así que hoy nos encontramos ante una situación que, si bien no está siendo en este momento no se está utilizando como una exclusión para la labor, sí hay que estar atentos a que no cualquier patología da lugar a la exclusión del aspirante como posible trabajador docente. Por el contrario, en la mayoría de los casos, lo único que debería poder diagnosticar el preocupacional es la preexistencia, más no la exclusión de su derecho a ejercer función. Bueno, dicho esto, nos encontramos con una particularidad, y ustedes lo saben, que tiene que ver con el COVID, y cómo el COVID precisamente ha modificado lo que tiene que ver con los sistemas de funcionamiento presencial, el cuidado de la sociedad, para no tener que estar en contacto con otras personas, y menos en lo que tiene que ver con el ámbito médico, que hoy por hoy, y sobre todo en algunas localidades de nuestra provincia, se encuentran más abarrotados con casos precisamente de COVID-19. En ese sentido, lo primero que debo decir es que es posible que un aspirante a la docencia que se haya presentado, o que esté en condiciones estatutarias porque esté inscrito en listado, pueda presentarse a una asamblea, que en ese momento tenemos asambleas de tipo virtual, pocas realmente, pero para ello debe haber cumplido, primero, tener el certificado de antecedentes. Recuerden que este certificado de antecedentes y reincidencia fue previsto por la ley, por la resolución, perdón, 2622 del 2015, que ahí ven en pantalla, y que obliga a que el aspirante, además de tener el preocupacional, tenga ese certificado de antecedentes. Y por supuesto cumplir con el trámite preocupacional. Es decir, ¿qué pasa si en este contexto y por la situación que se está dando yo no pude obtener el preocupacional? Bien, acá hay un afiche que está expresado en la pantalla, en la diapositiva, espero que lo puedan ver, y si no está cargado también en la página, en el que dice cuáles son los pasos a llevar adelante por aquel aspirante que no se encuentra con preocupacional realizado, pero que sostiene, tiene todo, absolutamente todos los estudios realizados. Y este es un dato súper importante. El aspirante no puede presentarse a la asamblea a pedir que sea designado, por más que esté inscripto, si no hizo previamente todos los estudios técnicos clínicos que se requieren.
Entonces, en ese supuesto sí se autorizan a que se presenten en la asamblea virtual, tomen el cargo, y una vez que han sido designados, denunciar que tienen preocupacional pendiente, así se los va a incorporar dentro del sistema, y a partir de ese momento, a través de las áreas de preocupacional o de salud laboral en la escuela, se arbitran los mecanismos para que Junta Médica le otorgue un turno, que va a ser presencial, para desarrollar lo que tenga que ver con el apto final, después de que yo ya tengo todos los estudios clínicos realizados. Esto es importante. Es decir, yo tengo que tener todos los estudios previos a presentarme a asamblea. ¿Por qué? Porque después les va a poder ocurrir, yo me podría arriesgar a presentarme a asamblea, veo si puedo tomar cargo, y en el caso de que lo tome, recién ahí salgo a hacerme los estudios. En un contexto como en el que nos encontramos, la realidad es que yo no voy a llegar a poderme hacer toda la batería de estudios durante el periodo de tiempo que me dan desde el momento en el que tengo designación pendiente y hasta que la tengo que efectivizar. Por esa razón, no arriesgarse es el consejo, sino que por el contrario, es una vez que tengo todo, que ello incluye el de antecedentes del que hablábamos hace un rato, recién ahí poderme presentar con preocupacional pendiente a las asambleas. Yo tomo cargo, sale que tengo preocupacional pendiente, arbitro los mecanismos a través del área de preocupacionales y de salud escolar para que se desarrolle, se efectivice mi turno en Junta Médica, y de acuerdo al resultado voy a consolidar mi designación o por el contrario me la van a dar de baja. Hoy por hoy esto es posible desarrollarlo bajo esta metodología, veremos qué pasa en el transcurso de estos meses que vengan en función de la evolución del COVID, pero hoy por hoy este sería el circuito para poder presentarse en asambleas virtuales. Veremos cuando esto evolucione, se regrese o se retorne a la presencialidad, si volveremos también a trabajar a través del sistema de turnos que teníamos previsto antes, y recuerden, entre otras cosas, que se preveía que el máximo era de un cupo de hasta 5 turnos diarios para la docencia por junta médica. Bueno, y ahora en un ratito vamos a conversar, no quiero ser demasiado denso en la explicación, pero de las juntas médicas y de su funcionamiento. Precisamente sobre este punto, les cuento que en el material que les compartimos, está previsto el régimen del decreto 24 del año 2016 y también su modificatoria, el decreto 1634 del 2013, en el que viene a modificar el funcionamiento de las juntas médicas provinciales. Primer cuestión a tener en cuenta, me parece súper importante que lo vayamos internalizando. Las juntas médicas no son juntas médicas docentes, son juntas médicas que incluyen o que revisan, controlan, supervisan a todos los empleados públicos de la provincia. Por esa razón es que nos vamos a encontrar a veces con que desde las juntas médicas inclusive hasta no puede, o no necesariamente van a conocer el sistema de régimen de licencias docentes, porque no trabajan solo con patologías docentes, por el contrario, trabajan con policía, trabajan con gente del Poder Legislativo, Poder Judicial, etc. Tienen un control de todo el empleo público provincial. Acá, para aquellos que hayan estado en alguna otra oportunidad en una jornada de las de tipo presencial, particularmente es mi posicionamiento, y comparte esto la Secretaría de Salud actual de la UNTER, que nosotros deberíamos tener, por la especificidad, una junta médica docente, pura y exclusivamente docente. Pero bueno, no hemos tenido recepción favorable por parte del Consejo, porque esto genera más costos que sostienen por allí, no están en condiciones de asumir, con la incorporación de nuevos médicos o médicos específicamente para las juntas médicas docentes. Bueno, pero el problema, o la situación que me parece interesante que conversemos, tiene que ver con que dentro del régimen del decreto 24 y su modificatorio, establece que el dictamen de la junta médica, o primera cuestión, tiene carácter vinculante. Es decir, a partir del momento en el que la Junta Médica dispone algo, es decir, a partir del día siguiente a la notificación, de acuerdo dispone la Ley 2938, que es la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia, todo aquello que se firmó en ese dictamen médico, empieza a generar efectos.
Primer punto. Segundo punto de importancia, y sobre todo del 2013 en adelante, es que ese dictamen de la Junta Médica local, es decir, la Junta Médica provincial de la localidad en la que yo me estoy presentando, no tiene instancia de apelación. ¿Qué quiere decir que no tiene instancia de apelación? Que yo no tengo un órgano superior a la Junta Médica Provincial de la localidad en la que me presenté para que revise el dictamen que ha dicho determinado médico, y esto lo cuentan ustedes, no es que lo esté agregando yo, sino que cuentan que en muchas oportunidades la Junta no está constituida como Junta, que hay un solo médico, que en algunas oportunidades es arbitraria la decisión, de acuerdo a lo que ustedes entienden, o de acuerdo a lo que dice su médico de cabecera. Entonces, este tipo de circunstancias, lamentablemente, no se encuentra en un estado de desprotección. ¿Por qué de desprotección? Porque no hay herramientas. Sí, herramientas hay, pero son muy largas. ¿Qué quiero decir con esto? Como el régimen del decreto no prevé una instancia recursiva directa, no me queda otra que agotar las instancias administrativas, de acuerdo a las disposiciones, decía hace un rato, de la ley 2938, 2938, que es la ley de procedimiento administrativo de la provincia, agotar la instancia en la última esfera jerárquica que corresponde y recién ahí llevarlo a la justicia. Cuando yo terminé de agotar la instancia, lo llevé a la justicia, más con los tiempos de demora, a veces de muchas resoluciones judiciales, nos encontramos en que la situación casi se devino en abstracto, de acuerdo a cómo se conoce judicialmente, que quiere decir que ya el juez no hay razón para resolver esta situación, producto de que ya la situación de hecho cambió. Entonces, en muchas oportunidades, esa resolución de tutela judicial efectiva llega tarde. Entonces, hoy nos encontramos con un verdadero problema en el marco de las juntas médicas. Las juntas médicas son de los órganos de contralor, y hasta es lógico, ¿no? Siempre un órgano de contralor, la verdad es que es bastante cuestionado. Pero en el caso de las juntas médicas creo que es uno de los órganos más cuestionados de los sistemas de contralor en nuestra provincia. En algunas oportunidades hasta hemos recibido quejas por malos tratos a los docentes, que obviamente en algunos casos se han denunciado y en otros muchos directamente deciden no hacerlo porque saben que probablemente tengan que volver a las juntas médicas en un tiempo no muy lejano y por esa razón prefieren dejarlo como está. Venimos propiciando, reitero, y planteando y proponiendo la creación de una junta médica docente con una instancia de apelación ante una junta médica provincial, discúlpenme, en el supuesto en el que efectivamente sea necesario. Hoy en la práctica esto no ocurre, entonces claramente nos encontramos eh, ante una falta de tutela judicial y administrativa efectiva. Esto quiere decir que para cuando tengamos una respuesta que podría satisfacer nuestras necesidades, ya sea tan tarde que efectivamente no termina siendo justa. Sigo y solo un poquitito más para contarles que en este régimen excepcional del COVID, lo primero que ocurrió fue que se dispuso que aquellos docentes que venían usufructando alguna de las licencias previstas por el régimen de la 233, esto lo vimos en el módulo 1, no tuviesen cómputo de asistencia durante un periodo de tiempo que iba hasta el 12 de abril del año 2020. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que en esa fecha empiezan a funcionar lo que se dan a llamar las asambleas virtuales. Entonces dicen, bueno, en estos supuestos ya no es necesario seguir con un régimen de no cómputo de días de inasistencia para aquellos docentes que venían bajo un régimen de la 233, o que se encuentran en un régimen de la 233, producto de que ya tenemos la posibilidad de presentarse a tomar cargos, de efectivizar nuevos, etc. En la práctica, lo que terminó ocurriendo fue que esta situación de aislamiento preventivo y obligatorio, o distanciamiento, dependiendo el momento en el que esto nos toque observarlo y el lugar donde esto nos toque observarlo, que no existían vacancia de cargos o que el acceso a la gente a un nuevo cargo era verdaderamente poco accesible. Y ante esa situación, un grupo muy grande de docentes o de aspirantes a la docencia que se quedaron sin posibilidad de toma de cargo. Esto a priori, en
durante los primeros meses parece que no fuera tan grave, no quiero decir que no lo sea, pero parecía como que no tenía una importancia de la magnitud que terminó teniendo, producto de que la situación se sostuvo en el tiempo, y esto generó que eso que parecía momentáneo, ya lleva 4 meses y no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Entonces, ante esa situación, la UNTER ha presentado un proyecto de ley que busca que exista un salario docente de emergencia para aquellos docentes que se encuentran sin cargo y que ante esta situación no pueden llevar adelante el sostenimiento mínimo indispensable de sus condiciones de vida, producto de que no pueden trabajar. Este proyecto, bueno, sus pormenores, etcétera, han sido presentados a la legislatura y están siendo objeto de tratamiento en las comisiones de dicha legislatura, aún a esta fecha sin resultado todavía. Acá esta es la resolución que les enunciaba, la 2250, que era la que establecía los no cómputos de los días de inasistencia, y la 2556, que fue la que terminó indicando el inicio de las asambleas virtuales, con la consecuencia de lo que les contaba hace un ratito, que prácticamente no había cargos, o los cargos eran muy pocos, y la posibilidad de tomar cargos, aquellos que ingresaran a la docencia, era prácticamente nula, lo que generó mucho tiempo ya sin la posibilidad de un ingreso, de trabajar, y como consecuencia de ello obtener un ingreso. Bien, por lo pronto, en este pequeño módulo, este segundo módulo, las clases no terminan aquí, porque vamos a entrar a trabajar una temática de suma importancia, que se encuentra muy discutido en este momento, y tiene que ver con el protocolo nacional, el proyecto de protocolo provincial, y las intervenciones que se están haciendo desde cada una de las seccionales y desde cada una de cada una de las comunidades docentes, para ver, primero, si es viable el regreso a la actividad áulica en la provincia de Río Negro, en qué casos sí, en qué casos no, qué condiciones deben darse, y qué es lo mínimo o qué es lo necesario que debe garantizar el Estado para que lleguemos a la posibilidad de volver en este contexto de pandemia al regreso a las aulas. Siguen con Claudia y nosotros seguimos trabajando por este medio y a través del foro y de los distintos trabajos propuestos en esta capacitación. Hasta luego.